Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yáñez Vicencio Eric Adrián. Soy alumno de la materia de análisis numérico y en este video les vengo a presentar la tarea número 5 acerca del método de Jacobi. De este lado tenemos la tarea asignada, la cual nos pide programar en el lenguaje de programación de nuestra preferencia el método de Jacobi para encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales de n por n. Estos son algunos aspectos que considerarán para una mejor presentación del trabajo, la cual es la rapidez de convergencia y estimación de errores del algoritmo presentado. Eh, para resolver el sistema no podremos utilizar la matriz inversa. Resolveremos un sistema de ecuaciones lineales de hasta 10 por 10. Documentar la presentación y bueno, aquí nos piden un pequeño ejemplo para meter en nuestro programa. Entonces, hablemos primero un poco sobre el método, ya que la idea es muy sencilla. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, normalmente intentaríamos resolverlo usando métodos directos como eliminación de Gauss, factorizaciones o incluso matrices inversas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la matriz es muy grande o queremos controlar el error paso a paso? Ahí usamos métodos iterativos. El método de Jacobi funciona aproximando la solución poco a poco. Tú comienzas con una solución inicial, por ejemplo, todos ceros, y con esa haces cálculos para obtener una nueva aproximación, luego otra y así sucesivamente, hasta que los valores dejan de cambiar de forma significativa. Es como ir ajustando tu respuesta hasta que prácticamente ya no se mueva. El método funciona especialmente bien si el sistema tiene ciertas características. Por ejemplo, cuando la matriz es diagonalmente dominante, esto significa, explicado sin matemáticas, que los valores que están en la diagonal principal son más grandes que los demás valores de cada fila. Cuando eso pasa, el método de Jacobi suele converger rápido hacia la respuesta correcta. Las ventajas del método es que es sencillo de programar, no necesitamos calcular matrices inversas, sirve para sistemas grandes y podemos decidir qué tanta precisión queremos usando una tolerancia de error. Esto lo hace ideal en análisis numérico, donde no solo importa obtener una solución, sino también entender cómo se comporta el método para llegar a ella, ¿no? Tenemos de este lado el código que realicé. En mi caso lo hice en un Google Colab y es un código en Python. Entonces, primero importo NumPy, que me permite trabajar cómodamente con vectores y matrices, y Matplotlib, que usaré al final para graficar el error y analizar la rapidez de convergencia. Aquí verifico la diagonal dominante. Esta función recibe una matriz A y la convierte a arreglo NumPy, recorre cada fila y compara el valor absoluto del elemento de la diagonal con la suma del valor absoluto de los otros elementos de la fila. Si en alguna fila la diagonal no domina, regresa false. Y si pasa todas las filas, regresa true. Esto no afecta directamente el algoritmo. Tenemos la implementación del método de Jacobi. Aquí está el corazón del programa. Convierto A y B a arreglos NumPy. Si el usuario no da una aproximación inicial x0, uso el vector 0. Construyo la matriz diagonal D y el resto R es igual a menos D de este lado. Verifico que no haya ceros en la diagonal porque eso rompería el método. Y calculo D menos 1, pero solo de la diagonal, no la inversa de toda la matriz. Luego viene el ciclo de iteraciones. Aplico la fórmula de Jacobi, guardo todas las aproximaciones en la lista XS para después construir una tabla. Y si el error es menor que tol, paro el método. Al final regreso X, que es la aproximación inicial,
errores, la lista de errores por iteraciones, y XS, que son todas las aproximaciones. De este lado tenemos funciones de salida, la tabla y la gráfica. Tenemos imprimir tabla, que construye una tabla de iteraciones muy parecida a las que se piden en la tarea. En la primera columna va la iteración K, luego cada componente x1, x2 y al final el error de esa iteración. Esto es perfecto. Después, graficar errores, dibuja el error en escala logarítmica de este lado. Y en análisis numérico esto nos permite ver claramente la rapidez de convergencia. Si la curva baja rápido, el método converge rápido. Si baja lento o se queda plana, la convergencia es lenta o incluso puede no converger. De este lado tenemos leer sistema y con esta función hago el programa interactivo. El usuario indica el tamaño del sistema n, luego escribe cada ecuación como una lista de números. Primero los coeficientes de x1 hasta xn y al final el término independiente. De esta manera, el mismo código sirve para cualquier sistema. Tenemos el programa principal de este lado. Llamo a leer sistema para obtener A y B. Muestro la matriz y el vector en pantalla. Reviso si A es diagonalmente dominante. Pido al usuario dos parámetros numéricos del método, que es la tolerancia del error y el máximo número de iteraciones. Pregunto si quiere usar el vector inicial 0 o dar otro. Llamo la función Jacobi y obtengo la solución y la lista de errores. Imprimo la tabla de iteraciones, muestro la aproximación final y calculo el residuo, que es otra forma de medir qué tan buena es la solución. Y si finalmente el usuario lo pide, dibujo la gráfica del error. Entonces, veamos cómo funciona este programita. En nuestro caso, la tarea que se nos pide, bueno, el ejemplo de la tarea que se nos pide es este sistema de ecuaciones, que es un sistema de 5 ecuaciones. Por lo tanto, aquí le indicaremos al programa que es uno de 5 y nos va indicando, introduce cada ecuación en una línea, escribe los 5 coeficientes de x1 hasta x5 y al final el término independiente b, separados por espacios. Aquí nos da un pequeño ejemplo cómo tiene que ser. Entonces tenemos nuestra ecuación número 1. Escribimos la ecuación número 2. Escribimos la ecuación número 3. Escribimos la ecuación número 4. Y por último, nuestra ecuación número 5. Y listo.
Como pueden ver, aquí el programa nos divide lo que es la matriz y nuestro vector B. Nos indica si es diagonalmente dominante. Nos pide la tolerancia. Aquí podemos nosotros ingresar la que querramos o si le damos enter nos pone una automática. Al igual que el máximo de iteraciones. Nos pregunta si usar un vector inicial cero. Le decimos que sí. Y nos pregunta si queremos que muestre la gráfica del error y le daremos que sí. Entonces, como pueden ver, lo tenemos ya de este lado. Podemos ver lo que les había comentado, la matriz, el vector, lo que nos estuvo preguntando. Y aquí nos imprime la tabla de iteraciones del método, donde se ve cómo se va aproximando. Y lo más importante no es solo el valor final, sino lo que aprendemos del proceso iterativo. Cada fila de la tabla representa una nueva aproximación a la solución y como podemos ver el error va disminuyendo, lo que demuestra que el método sí está convergiendo. Si mostramos la gráfica del error, como en mi caso, se puede observar cómo va bajando hasta casi volverse plano, indicando que ya estamos muy cerca de la solución real. Y de esta manera podemos justificar en nuestro reporte que el método funciona correctamente y que llegamos a una solución estable. De este lado tenemos las aproximaciones finales, es decir, la solución de lo que valen nuestras incógnitas en nuestro sistema de ecuaciones, nuestra norma del residuo. En palabras simples, lo que encontramos es un conjunto de valores que satisface todas las ecuaciones del sistema de forma simultánea. Esto significa que si tomamos esos valores y los sustituimos en cada una de las ecuaciones, las igualdades se cumplen casi exactamente con un error muy pequeño. Y ese pequeño error es normal porque estamos usando un método numérico, no exacto. Como conclusión final, vamos a dejar claras las ideas más importantes. El método de Jacobi es una técnica iterativa que ajusta la solución poco a poco. Funciona muy bien cuando la matriz del sistema tiene ciertas propiedades, como la diagonal dominante. En mi materia, que en este caso es análisis numérico, no solo buscamos resolver un sistema, sino entender cómo se comporta el método en cada iteración. Este código nos permite automatizar el proceso, ver tablas de iteraciones y graficar el error para estudiar la convergencia. Aplicando el método del sistema de nuestra tarea, llegamos a una solución coherente y con un error controlado. Entonces, listo. Esto sería mi tarea número 5. Espero les haya gustado y sea de su agrado. Y bueno, muchas gracias.